Código Fiscal de la Federación. El control efectivo, el dueño beneficiario. Híjole, como que empiezan a hacer ya muchas cosas que tenemos que dejar en orden para que nos queden claras. Cuando hablamos de beneficiario controlador, estamos en el Código Fiscal de la Federación. Cuando hablamos del dueño beneficiario, estamos dentro del mundo de la prevención de lavado de dinero, ya sea para entidades financieras o para las actividades vulnerables. Y después tenemos que ver qué onda cuando estamos hablando de control y cuando estamos hablando cuando estamos hablando de control efectivo y antes cuando hablábamos de control. No, al revés. Ya hablábamos de control efectivo y ahora también tenemos que hablar de control. Entonces, veamos qué onda. O sea, vayamos revisando de manera sencillita, tratar de entender este tema. Fíjense, a partir del 2022 se establecen en el Código Fiscal obligaciones respecto de contar con la información actualizada de las personas físicas que sean los beneficiarios controladores de forma directa o indirecta de las entidades jurídicas y que ejercen el control. O sea, a ver, va de nuevo. 2022, tengo que tener un expediente de las personas físicas que son los beneficiarios controladores en las empresas y puede ser de forma directa o de forma indirecta. Muy bien, a ver, va de nuevo. Son personas físicas que tienen el control, son los beneficiarios controladores dentro de mi empresa. Ok, oye, pero eso es del mundo del lavado de dinero. No, ya ahora está en el Código Fiscal de la Federación y le aplica a todas las empresas. Tenemos que tener identificados a estas personas. Entonces, para eso tendríamos que empezar hasta a ver, oye, ¿quién va a llevar esta chamba? Porque ¿a poco también se la damos al contador? ¿No? Esa sería una pregunta inicial que tendríamos que revisar. Es muy probable que el contador diga, oye, ¿y yo qué tengo que ver con ese tema? A mí ni me metas con eso. Bueno, está bien, habrá empresas donde así ocurra, pero tenemos que ver qué va a ocurrir en mi empresa, en tu empresa. ¿De acuerdo? A ver, entonces, necesito que como parte de la contabilidad tengas expedientes de los beneficiarios controladores, personas físicas de tu empresa. O sea, si hay una empresa que el principal accionista es una persona moral, bueno, tendrás que tener un expediente de ese accionista persona moral y después irte a los accionistas de esa persona moral hasta llegar a las personas físicas. Podrías irte 5 o 6 escalones, o sea, hasta allá pudiera llegar este tema. ¿Quiénes tienen que cumplir con la obligación de beneficiario controlador? Las personas jurídicas, y estas son pues todas las personas morales, las empresas, no sé, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, todo el mundo tendrá que cumplir con este tema. Los notarios y corredores también tendrán que estar pidiendo esta información cuando realizan o cuando constituyen empresas. Los fiduciarios, en el caso de fideicomisos, y las entidades financieras, todos ellos deben obtener la información de los beneficiarios controladores y tenerla a disposición del SAT. O sea, oye, ¿tengo que presentar algo? No, tiene que estar a disposición del SAT. Entonces, tengo mis expedientes, los voy actualizando y están a disposición del SAT para que cuando nos los pida, se los podamos enviar. ¿Cuándo nos los va a pedir? Esta información, como ya veremos un poquito más adelante, es una información que se necesita para intercambio internacional de información. Vamos a suponer que tú tienes un socio que es una persona moral. Esa persona moral es una tenedora de acciones,
te pasas a ver quiénes son los socios de la siguiente, de esa persona moral, y hay otra persona moral. Y así podrías llegar hasta 4 o 5 escalones hasta que llegaras a la persona física. Y resulta que la persona física que tiene el control, que es el beneficiario controlador, es una persona de Nueva Zelanda, ¿no? O de Estados Unidos o de cualquier otro lado, y tenemos que llegar hasta allá. Entonces le diríamos a la empresa, al SAT le diríamos, oye, sí, el beneficiario controlador es fulano de tal y sus datos son estos y es una persona de Nueva Zelanda, ¿no? Hasta allá tendríamos que llegar. El expediente entonces se va a varios escalones. Veamos entonces qué es el beneficiario controlador y cuáles son los socios o accionistas que ejercen el control efectivo, porque son dos figuras diferentes. Tenemos un artículo nuevo, el 32B4, que dice que hay un beneficiario controlador y es el que ejerce el control. Aquí son las personas o grupo de personas físicas que efectivamente controlen o se beneficien económicamente de una persona jurídica o figura jurídica, como el caso del fideicomiso. En el caso de los socios o accionistas, eso ya lo traíamos desde antes, ¿verdad? Es el 27, artículo 27, B, fracción sexta. Este artículo 27, recuerden que hablamos de el Registro Federal de Causantes, de contribuyentes. Y aquí nos dicen que es la capacidad de una persona o grupo de personas para llevar cualquiera de los actos siguientes. Fíjense bien, cuando hablamos de beneficiario controlador dice persona o grupo de personas físicas. En el caso de socios o accionistas que ejercen el control es la capacidad de una persona o grupo de personas. O sea, para el efectos del RFC yo puedo tener una persona moral que sea quien ejerce el control efectivo. No tengo que llegar más allá de eso. O sea, no tengo que tomar información de otras empresas. Para el concepto de beneficiario controlador, sí, tendré que llegar más allá de la propia información de la empresa. ¿De acuerdo? Reviso para sacar al socio accionista que ejerce el control efectivo, saco el tema del acta constitutiva, reviso quiénes son los socios accionistas y ahí checo quién tiene más del 51% o quién ejerce el control y ya con eso ya sé quién es esta persona, física o persona moral. No tengo que irme más allá de la propia empresa. Si voy a ver beneficiario controlador, voy a ver quiénes son los accionistas en el acta constitutiva, voy a hacer exactamente lo mismo, pero si encuentro que la persona que ejerce el control es persona moral, entonces tendré que solicitar la información de esa persona moral. Tendré que pedir el acta constitutiva, cómo se encuentran los accionistas actualmente en esa persona moral. Y ahí ya me dice, es la persona física fulana de tal. Si no me lo dice, tendré que irme hasta que llegue donde está la persona física. Entonces esto nos lleva a que es todo un tema. Entonces, beneficiario controlador ejerce el control y es persona física o persona moral. Socio o accionista que ejerce el control efectivo es una persona o grupo de personas físicas o morales. ¿De acuerdo? Esto nos da un primer cambio relevante. Si sigo con mi beneficiario controlador y con mi accionista que tiene el control efectivo, me dice que para tener el control, el beneficiario controlador puede tomar decisiones en asambleas de accionistas de forma directa o indirecta. Puede tener acciones con voto de más del 15%. Sí, es 15%, no está equivocado.
puede dirigir la administración directa o indirectamente. En el caso del control efectivo de un accionista, puede imponer decisiones en asambleas de accionistas, tiene la titularidad de derechos con voto de más del 50%. O sea, hay en la torre, pues sí hay diferencias muy relevantes, sí. Puede dirigir la administración, la estrategia o las políticas, pero de forma directa, que en realidad termina por ser indirecta si es persona moral, pero así es hasta este momento como tenemos este punto. Veamos, todavía seguimos aquí. Hay un beneficiario controlador y hay un accionista que es de control efectivo. Cuando una empresa cotiza en bolsa, ¿quiénes van a ser los accionistas con el control efectivo? Van a ser sociedades que cotizan en bolsa, que son personas físicas o morales que tengan control, influencia significativa o poder de mando. Hay unos conceptos que ya traemos en el RFC, en el artículo del RFC. Ok, ¿cuáles son las obligaciones del beneficiario controlador? Necesito contar con la información actualizada del beneficiario controlador a disposición del SAT. Para efectos del accionista, debo presentar aviso al RFC de socios o accionistas y de quienes ejercen el control efectivo. ¿Ok? Entonces, a ver, en uno sí hay un aviso al RFC, ya presenté quiénes son los accionistas, ahora le estoy avisando cuándo entran y cuándo salen nuevos accionistas y también le digo quién es el que tiene el control efectivo. En el caso del beneficiario controlador, es una información que tendré resguardada, deberé tener esa información con mucho cuidado porque son datos sensibles y recuerden que tengo a la Ley de Protección de Datos Personales que me lleva a todo un tema de esa información. Oye, necesito que me des más información. Bueno, sí te doy más información, pero necesito que me des tus, toda la parte que tienes de protección de datos personales y que me digas cómo vas a cuidar mi información, cómo vas a cuidar que no se vaya a otro lado. ¿De acuerdo? Esto entonces nos tiene en un tema relevante. En el caso del beneficiario controlador que tiene el control, es una persona o grupo de personas físicas. En el caso de accionista, control efectivo, es una persona o grupo de personas físicas o morales. Y aquí lo que pueden hacer es tomar decisiones de forma directa o indirecta. Son quienes establecen el gobierno corporativo cuando se trata de un grupo empresarial. En el caso de los accionistas, imponen decisiones en la asamblea de accionistas y son accionistas que en conjunto tienen más de la mitad de los votos. Esa pudiese ser otra de las formas de verlos. Inciso B, acciones con voto de más del 15%. No se consideran las acciones preferentes, las que no tienen derecho a voto. Y C, dirigir directa o indirectamente. O sea, establece el propio Consejo de Administración. Puede ser que ellos no estén ahí, pero ellos son quienes lo establecen. En el caso del accionista, es la titularidad de derechos con voto de más del 50% y no se consideran tampoco las acciones preferentes. Pueden dirigir la administración, la estrategia o las políticas y pueden formar parte del Consejo de Administración. En el caso de un ejemplo, cuando el accionista es una holding controladora, se debe llegar hasta las personas físicas. En el caso de accionistas, cuando el principal accionista es una persona moral, esta será quien tiene el control efectivo de forma directa, sin llegar a las personas físicas. Ok, ¿cuál es el dueño beneficiario? Hasta antes de esto era precisamente esta persona, persona física o persona moral. Ahora tendremos que llegar hasta
la persona física, porque es la información que nos van a pedir también los notarios o los corredores o las fiduciarias para hacer trámites en los que se estén constituyendo entidades financieras. Bien, ya entendimos, hay dos obligaciones, una tengo solo los expedientes y otra sí tengo que estar presentando avisos al RFC. Pensemos quién debe ser el responsable de cumplir las obligaciones del beneficiario controlador o quién me debe cumplir estas obligaciones que tenemos por el beneficiario controlador. ¿Quién? Pues el contador, ¿no? Pues todo lo lleva el contador, que sea el propio contador. Esa sería un supuesto que va a ser una respuesta en muchos casos, pero pensemos todavía un poquito más allá. Una pregunta sería aquí: ¿pudiera ser el representante de prevención de lavado de dinero? Bueno, tengo un representante de prevención de lavado de dinero cuando realizo una actividad vulnerable, pero ¿podría tener este representante aún y cuando no realizo una actividad vulnerable? Pues sí, pudiese ser una forma en la que dices, ok, no realizo una actividad vulnerable, pero sí puedo tener a este representante para que esté atento para cuando se dé algún supuesto en donde ya tengo una actividad vulnerable de la ley antilavado de dinero. Si en el caso de que yo tuviera una actividad vulnerable y ya tengo a este representante de PLD, la respuesta sería sí, considerando que se trata de una obligación que, aunque se encuentra en el Código Fiscal, lo que busca es evitar el lavado de dinero y la defraudación fiscal. Va acorde con la propia información que está manejando el representante de prevención de lavado de dinero. Ok, se va aclarando un poquito este tema. Y ahora sí, ¿quién debe ser el representante de prevención de lavado de dinero? Y aquí ya caemos en varios temas en los que tenemos que estar cuidando quién debe ser este representante, porque tiene obligaciones muy importantes que representan al propio Consejo de Administración y que si falla, las multas son cuantiosas. Bien, vamos a regresar, vámonos a corte y regresamos a revisar la exposición de motivos de esta reforma y este punto. ¿Quién debe ser el representante PLD? Y ya pensar si eso nos puede ayudar para que en la empresa solucionemos este tema. Vámonos a corte. Bien, amigos, continuamos. ¿Qué onda? Beneficiario controlador. ¿Quién debe ser el que cumpla con esta obligación del beneficiario controlador? Cuéntame, Adri, ¿qué onda? Sí, Javier. Carla nos dice, en mi empresa todos los socios son personas físicas. ¿Me aplica esta obligación? Sí, en este caso, como todas son personas físicas, debes tener los expedientes de los accionistas que tienen más del 15% de las acciones con derecho a voto. No vas a tener que irte a otras empresas porque están todos ahí. Entonces, tendrás que cumplir con tener, ya sabes, todos los datos que nos está pidiendo la resolución miscelánea, pero básicamente es quién es, sus identificaciones, su domicilio, su RFC, su CURP, su tipo de sangre, ¿verdad? A qué hora desayuna, o sea, nos piden un chorro de datos ahí de cada uno de estos cuates y tendremos que tener los expedientes listos para cuando nos los pida o en caso de que nos los pida el SAT. Es probable que en una revisión del SAT, en una visita, nos diga, a ver, enséñame estos expedientes y si no los tienes, ya con eso tendrías una multa que es cuantiosa. Aquí las multas son de 1.5 millones, de 800,000 pesos, son realmente cuantiosas. ¿Ok? Juan nos pregunta, en mi caso la principal accionista es una holding, tenedora de las acciones. Somos un grupo de empresas. ¿Cómo les puedo pedir esta información? Sí, es un tema. Fíjate,
Vamos a suponer que tú eres el contador que lleva esa empresa en particular, pero forman parte de un grupo de empresas. Y entonces pides la información porque debes de tenerla como parte de la contabilidad y tú eres el contador. Y te van a decir, oye, ¿tú por qué? ¿Qué te importa? ¿Por qué nos pides esa información? Y ahí es donde debemos tener entonces muy claro quién es el responsable de cumplir estas obligaciones. Oye, ¿debe ser el contador? Oye, ¿debe ser un compliance officer, como se menciona en términos generales? ¿Un oficial de cumplimiento? ¿Un representante de PLD? ¿Qué pasa si existe o no existe? Habrá que checar ese punto. Te va a quedar claro ahorita que veamos este punto de quién debe ser el responsable para saber hasta qué punto el contador debiera estar o no pidiendo esta información. Tenemos 2 comentarios en Facebook de Javier Hernández. Nos pregunta. Bueno, primero que nada dice, mi estimado maestro, buenos días. Entonces solo integramos el expediente. En caso de que el SAT lo requiera, ¿se lo presentamos? Segundo comentario. Mi estimado maestro, entonces solo integramos el expediente. En caso de que el SAT lo requiera, ¿se lo presentamos? Sí, órale, es con repetición. Muy bien, es que fue buen gol, Javier, y entonces tuvo repetición. Sí, nada más tienes que tener el expediente y tienes que estarlo actualizando. Cuando haya cambios, pues se actualiza. Que cambió de domicilio, tendrás que tenerlo. Tendrás que tener el cambio. Y es lo que debiera estar también dentro de lo que tienes en accionistas dentro del RFC, los accionistas que tienes puestos. Y aunque no necesariamente es un tema tuyo como contador de la empresa, lo que tendrías que estar haciendo es verificar o comentarle a cada accionista que ellos como accionistas tienen la obligación también ante el RFC de meterse, decir que son accionistas de empresas, poner de qué empresas son accionistas, el RFC de cada empresa. Incluso le preguntan, oye, y de estas empresas, ¿cuánto obtienes de tus ingresos en forma estimada? Y ya pondrán ahí 1%, 2%, etc. Y entonces con esto ya estamos cumpliendo con la obligación. Si llegan simplemente para ver si tienes la información y no la tienes, ya tienes un problema grave, un problema en el que las multas, simplemente por no tener los expedientes, y es una, por no tenerlos actualizados, es otra, y entonces pues podrían hasta cerrarte la empresa con este tema. Bien, regresemos. ¿Quién debe ser el responsable de cumplir las obligaciones con el beneficiario controlador? ¿Pudiera ser el representante de prevención de lavado de dinero? Pues sí, esa pudiese ser una opción. Y entonces preguntémonos, ¿quién debe ser el representante de prevención de lavado de dinero? Recuerden que aquí pudiera ser el gerente administrativo, el contador, un asesor externo, alguien que decida específicamente la empresa. Pero debe tener determinadas características. Primero, debe de tener conocimiento general de las operaciones que se realizan en la empresa. En este caso, de prevención de lavado de dinero. Tendríamos que decir de prevención de lavado de dinero y también de los beneficiarios controladores y accionistas, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Ok, este amigo entonces me va a ayudar a hacer la parte de prevención de lavado de dinero. También me va a ayudar a ver lo de beneficiario controlador. Y también me va a ayudar a cumplir con las obligaciones del RFC de accionistas. Ah, ok. Esta es una chamba que se ve muy clara que está con una persona específica. Oye, ¿pudiera ser el propio contador? Pues en muchos casos así se la están poniendo. Pero bueno, estimado contador, si es tu caso y tienes que hacerlo, tendrás que estar estudiando y analizando todas estas operaciones. Tendrás que tener un manual para saber cómo se están realizando este
tipo de datos y considera que la responsabilidad que tienes, sobre todo por tener que resguardar información que es confidencial y que se debe resguardar, o tendrías un problema de multa por no tener protegidos adecuadamente los datos personales, entonces ya sería un tema adicional. Entonces debe tener conocimiento general de las operaciones que se realizan en la empresa, necesita identificar las actividades vulnerables que se deben detectar y de los requisitos que se deben cumplir. Oye, ¿hubo una actividad vulnerable? Sí. ¿Cómo la detecto? O sea, no está tan sencillo porque al último, imagínate una empresa que tiene 10 sucursales, por ejemplo, tendrías que tener ojos en todos lados para poder detectarlas o poder saber que el propio sistema, cuando se trate de una actividad vulnerable, detecte y anuncie que ahí tenemos algo que se debe cumplir con obligaciones de prevención de lavado de dinero. Hay que estar atento a las operaciones con dinero en efectivo, limitarlas para que no ocurran. Y fíjate, por ejemplo, aquí, una de las actividades en efectivo que no deben ocurrir es que un socio accionista adquiera acciones o incremente su participación en la empresa o le haga préstamos a la empresa en efectivo. Y entonces esta persona sería quien tiene esos conocimientos para poder llevarlos a cabo. Es muy probable que el contador no necesariamente esté manejando estos temas. Debe buscar todo el tiempo en dónde se encuentran los riesgos. Oye, ¿dónde hay riesgos en esta empresa? Requiere tener capacitación y actualización en prevención de lavado de dinero y ahora deberá también tener una certificación de la UIF que tiene una vigencia de 5 años. Debe conocer a detalle el manual de prevención de lavado de dinero para estarlo actualizando y estarlo aplicando y estar revisando que la gente de la empresa lo aplique. Debe entregar un informe periódico al Consejo de Administración y estar en contacto con el comisario, además del director general y las direcciones de área. Y ahora, además, cumplir con las obligaciones relativas al beneficiario controlador establecidas en el Código Fiscal de la Federación, si es que así lo decides tú. ¿Quién designa al representante PLD? No estamos poniendo como que ya esta es la persona, esta sería una idea que es un tanto congruente, pero cada empresa decidirá cómo maneja esto. Fíjate, ¿quién designa al representante PLD? El Consejo de Administración es quien debe nombrar a un representante PLD y este representante PLD es el que tiene que estar trabajando para cumplir con todas estas obligaciones. A ver, entonces veamos. Veamos un organigrama, tenemos una empresa donde hay una asamblea de accionistas, ahí están todos los socios, hay un comisario que lo que hace es ver la gestión del negocio, pero para comentarle a los accionistas, oigan aguas, este cuate, este consejo está jalando mal, este director está jalando mal, nos están poniendo en riesgo, el representante de prevención de lavado de dinero no cumple. O sea, este comisario, digamos que es el chismoso de los accionistas. Puede ser un accionista, o sea, alguien que está dentro de los accionistas, porque tiene que cuidar que funcionen las cosas adecuadamente y que las inversiones de los accionistas estén resguardadas. El Consejo de Administración como tal, ese ya es parte de la operación de la empresa, es, digamos, la autoridad máxima dentro de la empresa. Ellos lo que tienen que ver es que se resguarde la inversión de los socios y que la empresa permanezca en el largo plazo. De ahí va a caer a un director general. Este director general, lo que sería el CEO, lo que tiene que hacer es lograr los objetivos de la empresa a corto plazo. O sea, el Consejo de Administración ve el largo plazo, el director general ve el corto plazo. Este director general
pudiera estar funcionando a base de bonos. Tiene un sueldo y aparte también le dicen, oye, tu meta es esta utilidad, lo que obtengas adicional te llevas un porcentaje o en términos generales te toca un porcentaje de la utilidad que obtenga la empresa y entonces el director general anda chambeándole rapidito, ¿verdad? Para lograr la meta de la semana, del día, luego de la semana, luego del mes, luego del trimestre, para poder así llegar a la meta anual y ganarse su bono. Ok. Entre el Consejo de Administración y el director general debe haber figuras que lo que hacen es decirle al Consejo de Administración que lo que está haciendo el director general está bien, o sea, cumple con la normativa, la información es correcta, etc. Ejemplo, hay un auditor externo, el director general, que tiene abajo a su dirección de finanzas, a su área de tesorería, al contador, van a sacar unos estados financieros. Este director general, visto de forma así, hasta pensando mal, gana un bono por obtener utilidades. Pues va a tratar de que el estado financiero salga con mucha utilidad. Eso le representa a él un beneficio. El auditor externo tendrá entonces, dentro de lo más importante que tiene que hacer, es revisar que los estados financieros digan la realidad, digan la verdad. Oye, hubo una utilidad de 1,000 pesos y dice, no es cierto, te faltó provisionar los impuestos diferidos, etcétera, etcétera, y entonces se hacen los ajustes para llegar a un resultado correcto. Pero por el otro lado, hay alguien que aquí dice representante PLD, pudiera ser el compliance officer o el oficial de cumplimiento, y este cuate tiene que estar haciendo cosas que se deben cumplir aun y cuando el director general no le gusten. Oye, ¿al director general le va a convenir o quiere cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero? No, claro que no. Oye, no manches, no me digas que no puedo vender este auto en efectivo cuando no he vendido nada. Llegan y me quieren comprar un auto de 800,000 pesos, me traen el dinero y el representante PLD me dice que no se puede. El tipo quiere que quiebre el negocio, no, o sea, ese es el tema. Bueno, el representante PLD no es que quiere que quiebre el negocio. Lo que quiere es que se cumplan las obligaciones porque esa es su función. Por eso es que le debe reportar directo al Consejo de Administración. Entonces, este Consejo de Administración tiene, digamos, la vista en lo que hace el director general por medio de este oficial de cumplimiento o este representante de prevención de lavado de dinero que está en amarillito. Ese sería entonces una figura muy importante. Oye, le preguntaban, yo como contador, ¿cómo les voy a decir que me manden los datos de quiénes son los accionistas de la holding? Pues me van a mandar a volar, claro que sí. ¿Por qué? Porque tú como contador formas parte de la estructura del director general, no de la estructura del Consejo de Administración. Entonces aquí está el director, está su director de finanzas, está tesorería, está contabilidad, está contraloría, como lo tenga cada empresa. Pero esa información aquí abajo no necesariamente se la van a entregar a el personal del área del director general. A lo mejor al propio director o a lo mejor al propio Consejo de Administración, pero una forma adecuada sería que fuese al representante de prevención de lavado de dinero. Oye, ¿por qué? Porque él tiene la capacidad, tiene la capacitación suficiente como para saber qué información se debe presentar, cómo se debe resguardar, la confidencialidad, todo ese tipo de cosas están manejadas de este lado. Entonces dices, no, pues no es un tema menor, saber quién lo va a hacer,
no es un tema menor. Bien, aquí es otro caso donde no se llama representante PLD, sino que sería un área de compliance. El área de compliance o del representante PLD tendríamos que entenderla de manera sencilla. Imagínense un compliance. Oye, compliance es cumplimiento normativo. ¿Es lo mismo que el área jurídica de la empresa? No. ¿Es lo mismo que el área de control interno de la empresa? No. No manches, entonces, ¿qué es? Fíjate, el área jurídica de la empresa está hecha para defenderte. Cuando tengas un problema, el área jurídica pues va a interponer un amparo, va a defenderte en todo lo que pueda, va a demandar a un cliente. O sea, está para defender a la empresa. El área de control, de auditoría interna está para que se cumpla el tema del control interno, que el control interno se esté respetando. O sea, alguien se quiere pasar de listo, quiere cometer un fraude, etcétera. Auditoría interna siempre está ahí adentro revisando todo el detalle. Oye, pero todos están haciendo que el director general dé un resultado adecuado. Claro, esa es la idea. O sea, si el director general la regó en algo y tiene una demanda o necesita demandar, tiene a su área su área jurídica. Si necesita revisar que no vaya a haber un fraude y que la gente esté cumpliendo con las normas, tiene a su área de control interno. Pero hay otra que nuevamente vuelve a estar arriba de él. Oye, hay un tema de acoso sexual. Ay, en la torre, pues sí. Pero el propio director es el que está acosando. Pues ya, nos metimos en un tema. Tendría que haber un área que esté arriba del director general y que le esté reportando directo al Consejo de Administración. Hay un tema donde en redes sociales hay un problema donde se está discriminando. Bueno, en ese momento, el área de compliance tendrá que ver que no vaya a ocurrir algo como eso porque se pone en riesgo, ¿verdad?, la estabilidad de la empresa en el largo plazo, o sea, la credibilidad, etcétera. O sea, eso no necesariamente le interesa al director general que se cumpla. Eso tendrá que hacerse a pesar del director general. Oye, y si en esta empresa está la asamblea de accionistas, está don Juan, que tiene el 99%. El consejo de administración está don Juan, que es el presidente del consejo de administración. El director general, que es don Juan, que también es el director. Dices, oye, ¿la empresa cómo se llama? Don Juan S.A., pues así debiera llamarse, pero no. Se llama muchas empresas y hay muchas, es un grupo de empresas. Ok. Aún así, tendríamos que pensar no solo como una empresa unipersonal, sino que tendríamos que estar pensando con diferentes cachuchas, ¿no? Oye, piensa como asamblea, piensa como consejo, piensa como director, aún siendo la misma persona. Y acuérdate que necesitas a un área de representación para prevención de lavado de dinero y de compliance que pudiese ser una solución, ¿de acuerdo? Aquí hay alguna otra donde está un director general, hay directores de área, etcétera, pero siempre vamos a estar hablando de que debe estar reportando directo al Consejo de Administración. El artículo 20 de la ley de la LFPORPI, de la ley antilavado de dinero, nos dice que debemos tener a este representante y habrá que designarlo. ¿Cómo se designa? Pues el acta de Consejo de Administración para designar. Hay un acta del Consejo de Administración para designar a este representante. Ya saben, Tax Day en la Ciudad de México, en la ciudad de Querétaro, se reunió, presidió la sesión fulana, la orden del día es designar y en su caso la aprobación del representante encargado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley de lavado de dinero. En el desahogo de la orden del día se dijo por qué se necesita, se aclaró que el propio artículo 20 indica que en tanto no haya un representante, entonces será el propio consejo
quién es el responsable y entonces se resuelve aprobar la designación de Javier Martínez como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPORPI. Segundo, se solicita la carta de aceptación del cargo en donde se indiquen las obligaciones y ya, se cierra el consejo. Bien, está muy fácil. Ahora tendríamos que incrementarle estas obligaciones y no crean, hay muchas más dependiendo de cada tipo de empresa, pero va a haber muchas más que tienen que ver con este tema del área de compliance. No sé, alguna otra. Oye, ¿quién tiene el código de ética? Bueno, el código de ética también lo vemos en compliance. Ok. ¿Qué pasa con las denuncias de los empleados? Bueno, también debieran estar en compliance. O sea, hay muchas cosas que no pueden estar abajo del director general, sino que reporten directamente al consejo. Veamos aquí de manera muy sucinta qué onda con el beneficiario controlador en la exposición de motivos para que veamos de dónde viene esta bronca. Dice la exposición de motivos para la reforma al Código del 2022 que es un concepto de beneficiario controlador conforme al G20, conforme a Gafi y conforme al Foro Global. Gafi, recuerden, es el grupo de los 20, Grupo de Acción Financiera Internacional es Gafi, perdón, el G20 es el grupo de los 20, Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional que viene de la OCDE y también el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales. Ese le llaman el Foro Global. Entonces, en este Foro Global dijimos, oye, vamos a tener información para intercambio de información. Ay, güey, ¿está medio mal? No, en realidad sí. Tendríamos que tener la información para cuando se requiera tener un proceso de intercambio de información conforme lo pide el Foro Global. Hay un estándar de intercambio de información previa petición. Esta es la que necesitamos. Por eso es que no mandamos la información. Algún país hace la petición y en ese momento el SAT va a revisar en dónde está tal persona o pudiera estar tal persona como accionista y después de ahí se van a ir a revisar a las empresas para pedirles la información y los datos y poder mandárselos al país que está solicitando los datos. Es una información para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Entonces, esa es la obligación en forma específica. Esta información de beneficiarios controladores debe estar actualizada, o sea, siempre debe estarse actualizando. ¿De acuerdo? Y es información para transparencia fiscal internacional. Esto es lo que se necesita. Y si no, pues vamos a tener un tache de nuevo con Gafi. Los beneficiarios controladores son quienes se benefician o controlan a las personas jurídicas, ya comentábamos estos, y tenemos la obligación en el código a partir del 2022 como parte de la contabilidad y habrá que cumplir con los estándares internacionales. Hay sanciones disuasorias por incumplimiento. Pues sí, y son muy manchaditas, ¿sí? Están los artículos y ahí los metemos. Este Foro Global sobre Transparencia Fiscal es de la OCDE, así se llama, Global Forum, y entonces de aquí es de donde salen estas obligaciones. Este foro fue del 20 al 22 de noviembre del 2018. Entonces, 2018, digamos, pasó todo 2019, pasó todo 2020, pasó todo 2021 y ya en 2022 se decidió se decidió meter al Código Fiscal de la Federación esta información por lo relevante que se tiene aquí. Bien. Hay varias formas en las que se intercambia la información.
es un intercambio de información previa solicitud, que es esta, la que estamos viendo del beneficiario controlador. Hay intercambio automático de información, que esa ya nosotros la estuvimos mandando, y hay creación de capacidad y asistencia técnica, que eso también se da entre países. Hay después muchos datos adicionales que tenemos que estar revisando para entender específicamente qué se dio con este foro global, que es de donde viene todo este tema. Interesante. Bien, pues amigos, esto es lo que teníamos que platicarles. Valdrá la pena que revisen nuevamente este programa. Recuerden que se queda en Tax Day México. Pueden entrar y revisarlo, ahí lo van a encontrar. Si se van un poco abajo encuentran los programas de semanas anteriores. Y revisen si se meten a nuestro curso. Es un curso de 3 horas. Se ven las cosas tipo bikini, o sea, breves, pero cubriendo los puntos más importantes. Y con esto ya debiéramos ser capaces de poder cumplir con estas obligaciones. Bien, pues es todo. Perdónenme haber tomado unos minutos de más, pero era relevante que se cerrara todo el tema. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles a las 10 de la mañana en Tax Day México y en IMEFI TV. Nos vemos luego.